Perfecto. Bueno, ya estamos con la pantalla compartida, iniciando nuestra clase. Pues bueno, vamos a continuar hoy con esta explicación de cómo resolver con computadora, con matemática, ecuaciones diferenciales y sacarles un poco de provecho a los datos que podemos obtener de dichas ecuaciones. En clases pasadas comenzamos con un modelo muy sencillo. Después nos brincamos al oscilador, vimos que podemos incluso crear una simulación, la cual de dichos códigos que hemos trabajado los puedes encontrar en la carpeta de Dropbox, en la sección de códigos. Puedes ir al semestre 2022-2 y aquí está fechada pues literalmente el día en el que se tomó cierta sesión, ¿no? Muy bien, por ejemplo, la última fue esta 061, que fue ayer. ¿Uno qué día fue ayer, antier? Ah, ayer, sí, hoy es 2. Y aquí está, por ejemplo, la simulación que hicimos, ¿no? Donde íbamos muestreando la solución del oscilador armónico, de modo que se fuera viendo este punto rojo como función del tiempo y quedara atrás la cadena de puntos que se fuera haciendo en la órbita, ¿no? Esto es en el espacio-fase. Lo que vamos a hacer ahorita, vamos a abordar un problema quizás de mayor interés. Eh, Podría trabajar primero con el modelo presa-depredador, que es creo que bastante interesante o simbólico porque lo podíamos, lo atacamos en la clase. Creo que ya no mencioné, pero también este modelo lo podemos resolver en forma exacta, como, literalmente como una ecuación exacta en el sentido estricto de la palabra. Eh, y bueno, es bastante rico, ¿no? Ese modelo. El día de hoy vamos a trabajar, repito, podemos hablar un poco más de este modelo, del modelo de presa depredador, y mi objetivo principal será llegar al modelo de Lorentz, que, bueno, dadas sus ecuaciones diferenciales, pues voy a utilizar las herramientas ahorita que hemos construido para que tú puedas ver cómo se grafica el espacio-fase y las peculiaridades y cosas interesantes que tiene dicho modelo, en especial lo del caos, ¿sí? Creo que habíamos visto esta opción del manipulate, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, voy a tomar quizás algunas partes que utilizamos de este código para hacer uno nuevo. Sean estas partes las que voy a tomar. Entonces, lo que estamos teniendo aquí, pues, son las ecuaciones diferenciales. En este caso tenemos una sola ecuación diferencial de segundo orden. Y voy a construir, por ejemplo, este modelo presa-depredador, ¿vale? Como el modelo presa-depredador está expresado literalmente en dos variables que vamos a llamar P y D, déjame ver si la D, ok, funciona. D así no funciona. DT creo que sí, ok. Ok, creo que ya vi cómo podríamos utilizar las letras. Mira, voy a denotar con P la variable presa, ¿sí? Para dejar comentarios en los códigos o escritos en matemática, puedes encerrar tu comentario con un paréntesis y un asterisco, y con eso ya puedes poner comentarios. Por ejemplo, esto va a ser la variable presa. Y voy a hacer a dd la variable depredador. ¿Por qué dd y no solo una d? Bueno, aquí es creo que también importante que tengas cuidado con cierta nomenclatura que a veces ya matemática o otros softwares tienen. Por ejemplo, si no me recuerdo, creo que en Python la i, así en mayúscula, representa complejos. Creo que en Julia es j, justamente para evitar ese tipo de inconvenientes. Entonces, acá la i de imaginarios es la i mayúscula, ¿sí? Si la quieres asignar como una variable, te va a regresar algún error y va a decir, no, eso ya está considerado como una variable, ¿sí? Si yo pongo la letra D, pasa lo mismo. La D está identificada como D de derivada o de derivación, y pues es como un argumento que ya tiene constituido matemática en su software, entonces no la podemos tomar así. Eh,
es muy seguro que sí la podamos redefinir y que podamos hacer todo un circo para limpiar esa variable como una función o como una operación en el software, pero creo que lo más sencillo es simplemente le das la vuelta y la llamas con otro nombre. La vamos a llamar de momento B, ¿sí? Es más, si quieres le ponemos otros valores, podría ser P y D minúscula. Si no me recuerdo, D minúscula no tiene inconveniente. Ya, con eso resolvimos el problema, ¿sí? Entonces, repito, eso simplemente ten cuidado en la nomenclatura de algunas cosas que pueden ser de cuidado, ¿no? Por ejemplo, la exponencial creo que es E, literalmente E mayúscula, denota el número de Euler, ¿no? En fin. Bueno, este, ¿cuáles eran las ecuaciones de la ecuación de presa-depredador? Pues una de ellas era algo así como P' igual a algún parámetro que vamos a llamar ahorita A, le vamos a poner un valor de una vez, 0.1, me está marcando, ok, ya colgué, por P, menos, no sé, otra cantidad, 0.5, o 0.2, por P, por D, y la otra ecuación era algo así como D' igual a una cantidad negativa que se asociaba a la pérdida de población si no hay presas. Si solamente hay depredadores, la población tiende a extinguirse, ¿verdad? Entonces eso lo asociábamos, por ejemplo, con un menos 0.1 igual por D más, no sé, 0.15 D por P. Ahorita estoy dando parámetros fijos. Estoy diciendo que esos parámetros que llamamos A, B, C y D valen eso. No tienen que ser iguales estas dos cantidades, es simplemente porque se me ocurrió más. De hecho, déjame la modifico para que no tengas inconvenientes, quizás te confunda eso. Y estas serían como mis dos ecuaciones diferenciales, ¿sí? Esta información la tengo que escribir en esta convención, en esta notación, ¿sí? Y la tengo que escribir pues en forma vectorial. Son dos ecuaciones diferenciales, son dos entradas. Entonces voy a hacer eso, ¿sí? Voy a copiar esta parte y voy a anotar las dos ecuaciones diferenciales. Aquí, en lo que teníamos, estábamos trabajando una sola ecuación diferencial de segundo orden, es cierto, pero era una sola. ¿Cómo poner varias ecuaciones diferenciales? Bueno, pues vamos a hacer lo siguiente. Vas a escribir, por ejemplo, la primera ecuación es P', ponemos la letra P, perdón, ahí se me metió otra letra, ahí está P', función de T, igual a, pues la igualdad que tú escribiste, en este caso vamos a hacer esta, y nada más tener cuidado en que hay que tener que especificar el argumento de que es función de T, ¿sí? De función de T, P función de T. Esa es la primera ecuación diferencial. ¿Cuál es la segunda? Pues la segunda la vas a escribir con una coma dentro de este mismo de esta misma llave, ¿sí? Entonces vas a poner D' función de T es igual a este chunche. Si en algún momento algo de la sintaxis se te pierde o dejas de verlo, escríbeme o dime, oye, no entendí por qué escribiste tal cosa. Con confianza, no sientas que todo mundo es consciente de lo que estoy escribiendo ya nada más porque lo estoy escribiendo y es comprendido. No, si no te queda algo claro, repito, consúltame o pregúntame, oye, ¿por qué escribiste eso con tal forma o tal sintaxis? Entonces, recapitulando, aquí tenemos ya nuestras dos ecuaciones diferenciales. Si quieres todo esto lo podemos englobar en una sola cantidad para hacer más rico esto y más, quizás más limpio o menos complicado. Esto lo podemos llamar EQS, ecuaciones, y esas serían mis dos ecuaciones. Les voy a poner un corchete, una llave, perdón, y eso va a representar mis dos ecuaciones. Le pongo punto y coma, y entonces EQS son mis ecuaciones como tal, ¿sí? Ahora yo puedo poner en otro apartado la parte de condiciones iniciales. Las condiciones iniciales también van a ser dos entradas, una relacionada con la variable P y otra con la variable D a tiempo cero, ¿sí?
Entonces, para hacer las condiciones iniciales, repito, lo escribimos como si fuera un vector con nuestras llaves y vamos a poner, por ejemplo, que P a tiempo cero, pues no sé, sea igual a 2, ¿ok? Y que D a tiempo cero sea igual a 1. Estas poblaciones que estoy escribiendo aquí no tienen que ser naturales en el sentido estricto de literalmente de la palabra, es decir, no pienses que son o sea, dos animalitos o un animalito, pueden ser 2 millones, dos decenas, lo que tú quieras. Ya está en los parámetros que tú estás escribiendo, las dimensiones que tú le quieras atribuir a tu sistema dinámico, ¿sí? Repito, ese 2 no tiene que ser un 2 verídico, o sea, no pienses que hay dos vaquitas o un lobo, no sé. Repito, puede ser 1 millón, 2 millones, etcétera, etcétera. Ya eso depende de la escala que tú le estés dando a los parámetros. Entonces ya escribí en otro renglón las condiciones iniciales. Y entonces ahora nosotros vamos a juntar esa información en un solo renglón aquí abajo. Déjame ver si esto me va a funcionar. Creo que hay un comando que se llama join, que lo que hace es justamente junta la información, por ejemplo, de dos vectores. Déjame ver si es eso. Ah, aquí me faltó un igual, mira. Ok, creo que ya está. A ver, ahora vamos a ver esto. Ok, ya está. Entonces, fíjate, join lo que hace es junta, como su nombre en inglés lo dice, junta la información de los dos vectores en un solo vector de 4 entradas, ¿sí? Necesitamos así esa información, entonces necesitamos escribir join, nuestras dos ecuaciones diferenciales, con sus condiciones iniciales, un paréntesis sobre qué variables vamos a trabajar, que va a ser D y P, o P y D, perdón, ups, P y D, y pues creo que eso es todo. ¿De dónde vamos a integrar en el tiempo? Pues ahorita lo tenemos de 0 a 10. Vamos a usar el rungecuta de orden 4 con una cantidad de puntos del orden de 10 a la 9 y vamos a llegar a la precisión de Mach, ¿sí? Entonces, esa información numérica va a estar almacenada en este parámetro llamado SOLOS, o lo voy a llamar simplemente sol 0, simplemente sol 0, ¿va? Lo ejecutamos, ya estuvo, ya resolvimos las dos ecuaciones diferenciales y entonces ya podemos graficar lo que haya o tenga esta información en sol 0, ¿sí? Y voy a retomar un poco el código que había escrito ayer simplemente para ver cómo se tabulaba y todo esto. Voy a copiar esto para no estar demorando tiempo en copiar la información, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer ahorita? Voy a hacer una lista de datos que van a obtener la información del tiempo, de la variable presas y de la variable depredadores con la información de sol 0, de 0 del tiempo 0 a 10, ¿sí? En pasos de punto 1. No me puedo extender más arriba de 10 o menos de 0 en el tiempo porque en ese intervalo no hay definida solución numérica, ¿sí? Te voy a pasar un tip. Regularmente cuando yo trabajo en estas cosas en el matemática en forma visual, le pongo colorcitos a las líneas del código. Por ejemplo, puedes darle clic que es derecho y le puedes especificar un color de fondo. ¿Por qué o qué nos ayuda en este aspecto esto? Bueno,
te ayuda a veces a no perderte qué es, por ejemplo, lo importante en algo de tu script o de tu código que estás haciendo. A veces puedes tener una cantidad kilométrica de código y te vas, puede ser que te pierdas en tanta información y pues sea confuso, ¿no? De esto nos permite un poco más como que diferenciar dónde hay cosas importantes o útiles, ¿ok? Entonces, hacemos la información, ya está en data, literalmente esta tabla, este vector, esta matriz, mejor dicho, que contiene I, P y D, ¿sí? Tiempo, cantidad de presas y cantidad de depredadores en el tiempo. Ok, bueno. Ahora, por ejemplo, si yo quisiera graficar como que en un formato similar a esto que habíamos hecho la vez pasada, voy a hacer esto, ¿ok? Copiamos este comando, lo pego. ¿Qué estamos haciendo? Estamos diciéndole, quiero que me grafiques los datos del 1 hasta el 10. Ojo, datos del 1 al 10, no en el tiempo del 1 al 10. Realmente vamos a tener 100 datos, porque estamos del 0 al 10 en pasos de punto 1, ¿sí? Le puedo decir, por ejemplo, que me grafique del 1 al 5, ahí está. Y quiero que me grafique la columna 2 contra la columna 3 de mi información, es decir, que me grafique el espacio fase, ¿sí? Aquí tengo un dominio en el que había puesto la gráfica de la clase pasada. Recordemos que la población de presas y depredadores no puede ser menor que 0, entonces lo voy a poner a partir de 0. Y bueno, honestamente no sé qué dimensiones vaya a tener esta cosa. Entonces lo voy a poner de 0 a 12 y de 0 a 12. Ponemos Shift Enter. Y esta cosa creo que está muy pequeña. Se ven aquí los puntos, son muy poquitos. Los voy a graficar todos para darme una idea de las dimensiones de nuestro sistema, ¿sí? Entonces, ponemos aquí, quiero que me grafiques del dato 1 hasta el -1, o sea, todos. Y entonces el espacio se ve así, ¿ok? Creo que la condición inicial era que a tiempo 0, P valía 2 y D 1, o algo así, ¿no? ¿Dónde? Pues acá está, que P igual a 2 y D igual a 1, que es lo que estamos viendo aquí abajo, ¿sí? P igual a 2, el eje horizontal es P, el eje vertical es D. Entonces de aquí partimos. Date cuenta, la órbita hizo esto, dio un recorrido hacia acá. Creo que me basta, por ejemplo, con graficar de 0 a 4 para que se vea mejor la gráfica. Y ahí están los datos. Date cuenta que el tiempo de 0 a 10 no es lo suficientemente alto para que dé una vuelta completa. Si le doy más tiempo, esta órbita va a cerrarse. Lo voy a hacer. Vamos a poner aquí que me haga la integración de 0 a 100. Quizás sea un buen tiempo ya para haber cerrado la órbita. Quiero que estos datos estén graficados también del 0 al 100 en pasos de punto 1. Ahora vamos a tener 1000 datos y quiero que me grafique, por ejemplo, todos. ¿Ok? Ups. Ahí está. Entonces vemos cómo nuestra órbita se cerró. La condición inicial estaba aquí en el 2, 1. Y lo que hizo fue dar la vuelta. Esto es en el espacio fase, repito. Si tú quisieras, por ejemplo, graficar las funciones del tiempo, cómo se ve la cantidad de presas en el tiempo o la cantidad de depredadores en el tiempo, pues puedes hacer lo mismo, nada más que vas a graficar la columna 1, que es tiempo, por ejemplo, contra la columna 2. ¿Esto qué nos va a dar? Esto nos va a dar la gráfica de nuestros datos en el tiempo para la variable de presas. Como no sabemos cuál es el dominio o rango que tienen estos datos, le puedes poner plot range automatic. Y bueno, el aspect ratio no era necesario ponerlo a 1, lo voy a poner a 0.5. Y lo que estamos viendo es cómo al tiempo 0 la población de presas era 2, después aumentó, disminuyó, aumentó y disminuyó. Se ve como oscilante la solución.
Es una oscilación no lineal. Si fuera una oscilación lineal, pues serían círculos. En el mejor de los casos parecerían elipses, pero acá no es eso, es una cosa que es algo no lineal, es como un huevo raro, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos en la región en la que no tenemos linealidad. Las soluciones localmente son lineales alrededor de los puntos críticos, ¿sí? Bueno, entonces ahí estamos viendo la población de presas en este caso. Puedo yo decirle al matemática, quiero que me grafiques esto en color verde, todo está green. Y por ejemplo, si yo en la misma gráfica quisiera mostrar la población de depredadores, puedo hacer esto, decirle, ok, en una primera instancia grafícate los datos de esta pareja de información y también grafícate de los de la otra pareja de información que sería 1 con 3. 1 con 3 sería la gráfica de tiempo contra la variable D de depredadores, ¿ok? Eh, puedo poner que la segunda variable ahora está en color rojo y así se ven los datos. Entonces estamos graficando cómo se ven las soluciones contra el tiempo. Entonces, a tiempo cero, la población de depredadores era 1, aumenta, disminuye, y como te había dicho en clase cuando vimos este modelo, hay una especie de armonicidad, de modo que si una población empieza a disminuir, la otra también, desfasada, pero hay un momento en el que la población de depredadores, por ejemplo, aquí va a bajar tanto que la población de presas va a empezar a aumentar porque ya no hay nadie que se los empiece a comer. Entonces empiezan otra vez a resurgir las presas. Pero al momento de resurgir las presas, vuelven a resurgir los depredadores. Y esto está pues metido como que dentro de un ciclo armónico. De hecho, este tipo de órbitas en los cursos de ecuaciones 2 se les conoce como ciclos, ¿sí? También hay un teorema muy bonito que se llama teorema de Poincare-Bendixson, que es interesante, pero creo que es más bonito cuando lo entiendes también desde el lado de vista de cómputo, porque a veces teóricamente el teorema está padre, pero no lo ves tan bonito cuando ya ves las soluciones y dices, ah, claro, esto es un ciclo, claro, tiene todo más sentido, ¿no? Pero bueno, eso ya depende con quién tomes clases y etcétera, ¿no? Este, no recuerdo con precisión cuál era el punto crítico. No sé si se acuerdan ustedes cuál era el punto crítico del modelo presa-depredador. ¿Ustedes lo recuerdan? Si yo tenía variables A, B, C y D, cuál era el punto crítico? ¿Lo tienen en mente? Si alguien lo contesta, se los agradeceré que lo hagan ya sea por el chat o que abran su audio y me digan, ah, el punto crítico era tal punto. Hay dos, ¿no? Uno es el origen y el otro está por ahí en el cuadrante 1 del espacio fácil, pero no recuerdo cuál era. En lo que recuerdo, en lo que se recuerda a ese punto crítico, voy a hacer un gráfico justamente para dicho punto crítico. ¿Quién se acuerda cuál era el punto crítico? Creo que, si no mal recuerdo el punto crítico, a ver, déjame lo checo rápido, tendría que ser igual a... Creo que para el primero sería... A ver. A ver, voy a reescribir esto. Esto también lo podemos escribir como P igual a P' igual a P por 0.3 menos 0.2 por D, ¿no? Y para la ecuación de abajo,
Esto es igual a algo así como D por menos 0.1 más 0.15 por P. Ok, entonces decimos que P crítico sería igual a 0.15. No, sería igual a 0.1, 0.1 sobre 0.15 y este 0.3 sobre 0.2, ¿sí? Vamos a ver. Ah, exacto. Ah, y además, qué padre, el compañero justamente mencionó eso, ¿no? Que para este caso tendríamos que el punto crítico es 2/3, o sea, 0.666, y el otro es 3/2, que es 1.5. Perfecto. El compañero Mario lo tenía de memoria, bueno, o lo recordaste o lo calculaste y está perfectamente bien hecho. Entonces, nuestro punto crítico sería este, el que no es el origen, claro. Vamos a llamarle este punto crítico, PC, ¿sí? Ese sería nuestro punto crítico. Lo estoy definiendo así. PC, pues es igual a esto. Y lo que voy a hacer ahora es que me grafique un punto en color verde o en color azul, el punto PC. Entonces esa cosa va a ser un punto. De momento no me da mucha información. Lo voy a almacenar como la imagen del punto crítico. Ahí está. Y eso le pongo punto y coma. Y por ejemplo, puedo decirle, quiero que me muestres la imagen del punto crítico. Ups. Ok, bueno, está bien. Y esta gráfica. A esta le vamos a llamar imagen espacio fase. Ahí está. Entonces quiero que me muestre en un solo gráfico la imagen show, imagen espacio fase e imagen punto crítico. Entonces fíjense, el punto crítico, como lo pueden observar, está en esta región, ¿sí? Estamos muy lejos del punto crítico. Si yo quisiera ver que mi solución es más cercana a lo que les mencionaba de un oscilador armónico, bueno, algo como cíclico, bueno, más periódico lineal, pues tendría que acercarme a una condición inicial cercana a este punto. Por ejemplo, si yo le pongo, vamos a resolver otra vez el mismo modelo, pero con una condición inicial un poco diferente, bueno, bastante diferente. Ok, y todo lo voy a hacer en un solo como que ejercicio. Les voy a poner esto aquí. Quiero esto también. Ahorita te voy a explicar qué estoy haciendo. Que vamos a usar esto también. ¿Qué más? ¿Qué más? Pues seguir de una vez esta imagen. Ahí está. ¿Qué hice? Bueno, arrastré y copié la información de las ecuaciones, de la condición inicial, de la solución, etcétera, etcétera, pero en en una sola línea de código. Entonces, si yo le pusiera Shift Enter, todo esto que esté en una sola línea se va a correr en forma de serie. Es decir, primero va a ejecutar esta cosa, luego esta cosa en forma ordenada, ¿sí? Existen alternativas para hacer códigos en paralelo. Ahorita no necesito pues calcular nada en paralelo, esto es realmente muy sencillo. No necesitamos paralelizar un cálculo. A veces sí, ya depende de qué hagas, repito. Entonces, todo esto es un solo comando que se va a ejecutar, podríamos llamarlo así. Y lo único que voy a cambiar es la condición inicial.
Por ejemplo, voy a poner que la condición inicial esté en 0.8 y la otra esté en 1.3. Ok. Son puntos que están cerca del punto crítico y a mi imagen resultante de este cálculo la voy a llamar imagen en el espacio fase 2. ¿Ok? Entonces, pues ya está. Ah, y espérame, quiero que además estos datos se vean en color púrpura. Ok, ahí está. Entonces ahora sí puedo poner, por ejemplo, que me muestre la imagen F2. Quiero que me muestre la imagen F1, bueno, la que no le he puesto nada, y la imagen del punto crítico. En una sola imagen. Y puedes notar que la órbita morada se ve pues como más elíptica, ¿no? Se ve más como esférica, bueno, sí, circular en este caso. Repito, si yo pongo una condición inicial más cercana y más cercana al punto crítico, más circular se va a notar, porque estoy aproximándome en forma tangencial, pues al punto crítico, y ahí se vale la linearidad, ¿sí? Vamos a hacerlo. Creo que habíamos dicho que era 0.66, vamos a ponerlo en punto 7 y punto 7, en punto 65. No, punto 65, ok, está bien. Y que era 1.5, ¿verdad? 1.45, a ver si no es demasiado. Ah, está bien. Entonces ya se ve que nuestra órbita se ve más cerrada, se ve muy pequeña. Se ve como está como muy pegado del punto crítico. Y quizás te interese ahora ver cómo se ven estas curvas en el tiempo para estas cantidades, ¿ok? Para esta nueva condición inicial, vamos a ver cómo se ve. Se ven las ondulaciones, ¿no? Si tú haces una aproximación con senos y cosenos, eso por supuesto que le va a pegar mejor. Entre más cerca del punto crítico estés, más válido esto va a ser como un seno y un coseno. O una combinación lineal de senos y cosenos, mejor dicho. Quizás aquí no se note tanto. Déjame, voy a graficar por separado una y otra. Porque están como, se ven como muy planas, ¿no? Y se ven muy planas porque la amplitud de cada una de ellas es pequeña. Entonces voy a graficar, por ejemplo, ahorita solamente la variable de las presas y entonces creo que se ve mejor visualmente que esto ya se comporta como un seno o un coseno, o bueno, la combinación lineal de ellas dos, ¿no? Nada más que acá abajo se ve muy aplastado porque la amplitud es chiquita. Acá pues se ve un poco diferente por el dominio de la escala, ¿no? En fin. No sé si alguien tiene preguntas o dudas. Preguntas, dudas, comentarios. Ya analizamos, por ejemplo, el caso en el que nos acercamos mucho al punto crítico estable, el azul. También podrías elegir una condición inicial en la que estés muy cerca del punto crítico, pero del inestable. Y cuando veas ese caso o grafiques en el tiempo, pues lo que vas a ver es que estas cosas van a decaer exponencialmente y eventualmente van a regresar, van a dar una vuelta a lo largo de mucho tiempo y van a regresar, ¿sí? Son comportamientos inestables. ¿Alguien tiene preguntas o dudas? Todo claro. Ok, perfecto. Bueno, entonces, pues que, ok, vemos que no hay dudas ahorita. Vamos a comenzar a trabajar el modelo de Lorentz. Para eso utilizaré internet. Obviamente no me sé de memoria las ecuaciones de Lorentz.
pero las puedes googlear, quererle a Wikipedia no va a pasar nada, son tan populares que las puedes hasta traer tatuadas y no hay ningún inconveniente. Entonces, son unas ecuaciones, repito, son accesibles, no son ecuaciones muy difíciles, eh, y presentan una fenomenología interesante o bonita que tiene que ver con esto que después de que se inventaron o se realizaron o se dedujeron estas ecuaciones, se le conoció como caos a la fenomenología que presenta. ¿Sí? Entonces vamos a poner Lorentz. Aquí está, atractor de Lorentz. Entonces el atractor de Lorentz está compuesto de tres ecuaciones diferenciales, no lineales, pero son muy sencillas. De hecho, por ejemplo, si vemos aquí las tres ecuaciones diferenciales, la no linealidad se presenta en el producto de x por z, por ejemplo, y en este producto de x por y. Los otros términos son todos lineales, porque a, b y c son coeficientes fijos, son constantes, ¿sí? Son parámetros. Entonces, cuando tú metes estas ecuaciones diferenciales, lo que vamos a hacer ahorita es resolverlas en forma numérica, ¿sí? Y pues vamos a ver qué es lo que pasa. Voy a utilizar estos parámetros. Por lo general, la gente en matemáticas tiene ciertos números ya como muy dados específicos que son relevantes porque pues regularmente son como un común, casi todo el mundo los usa, ¿no? No hay algún otro porqué. Esos coeficientes vienen del modelo físico que tienen que ver, por ejemplo, con la convección, con el flujo de temperatura, de lo que estaba modelando este sistema. Básicamente era un modelo, pues como atmosférico, justamente, simplificado, muy simplificado, ¿sí? Entonces voy a escribir estas ecuaciones diferenciales en nuestro código. Entonces vamos a ponerle ahora modelo de Lorentz. Y es Lorentz, no Lorentz, con TZ. Lorentz, TZ, es el de las transformaciones o transformadas de Lorentz, que es el de la relatividad. Ese es otro cuate, no tiene nada que ver. Este es Lorentz, ¿sí? Este era un matemático climatólogo, eh, precursor de estas ideas, repito. Entonces el modelo de Lorentz lo voy a escribir con esta misma sintaxis. No, la voy a ir modificando. Y entonces nuestras ecuaciones diferenciales son tres. Vamos a llamarla x igual a, esa sí no me la sé de memoria, repito. Ahí está. Entonces la primera ecuación dice, bueno, vamos a necesitar tres parámetros. A igual a algo que ahorita definiremos. B igual a algo. Y C, y C igual a algo. ¿Ok? Independientemente de lo que definamos, x' dices que es igual a por y de t menos x de t. Esa es mi primera ecuación. La segunda ecuación es y' igual a x de t por b menos z de t menos y. ¿Sí? Y la tercera ecuación es z igual a x de t por y de t menos c por z de t. Si no tuve ningún error en escribir esto, creo que debe funcionar. A veces cuando escribes códigos, no me vas a dejar mentir para las personas que tienen más experiencia con esto. Regularmente a veces que se te pasó una letra, que se te pasó una coma, que empiezan a ocurrir a veces errores de sintaxis.
Y encontrarlos no es fácil, sobre todo cuando tienes un código kilométrico, ¿no? Obviamente ahorita esto es muy corto, pero puede ser un problema en el cual te recomiendo a veces ir ejecutando partes por partes para ir viendo que todo vaya funcionando bien, porque a veces puedes traerte un error desde una comita bien boba que estaba por ahí inmiscuida en algún lado que ni se note, y eso te puede ocasionar muchos problemas, principalmente en software que necesite compilarse, como C, que es un caso muy particular, ¿no? Justamente que se necesita compilarse para funcionar y te va a decir, no, pues si tienes un error, no jalo, ¿no? Acá, cuando tienes algo y tienes un error, regularmente en matemática te dice, ah, tienes un error de tal cosa, y te lo dice, pero en otro tipo de software no siempre pasa eso, ¿no? Voy a poner de una vez los parámetros, vamos a definir que A valga 10, como lo instruye en este ejemplo. C vale 8 tercios porque 8 tercios es la elección, ¿ok? Y B creo que valía 28. Déjame verifico. 28. Ok, B28. Porque dice además que B28 da un comportamiento caótico, que es lo que me interesa mostrar. La condición inicial, pues no sé si aquí den alguna en específico. Déjame ver si ponen alguna en especial. Mira, ahí está el código de MATLAB. Mira, aquí dice que en MATLAB lo están resolviendo con el run ejecuta de orden cuarto a quinto. Ah, pero no ponen la condición inicial o no la veo a simple vista. Ah, sí, ya. Dice que a tiempo cero las tres cantidades valgan uno, le están integrando de 0 a 100. Ok, vamos a darle eso, nada más para ser congruentes con lo que ahí muestran. Entonces, x de tiempo cero quiero que valga 1. Y función de 0 a tiempo cero quiero que valga 1. Y z a tiempo cero quiero que también valga 1. Ok, entonces ya tengo mis ecuaciones, tengo los parámetros, tengo el script para integrar de 0 a 100. Mira, creo que integrar de 0 a 100 es muy común en estas cosillas. Y aquí los datos, ¿qué van a ser? Pues los datos quiero que me grafiques, me pongas o me tabules tiempo, X, Y y Z. Pues, por ejemplo, aquí lo hice de 0 a 100 en pasos de punto 1, ok, me conformo con eso. Y ya esta parte de mi gráfica la voy a poner por separado y quiero que ejecute esto. Si todo está bien, debe ejecutarse sin ningún problema. ¿Sí? Ok, ya se está resolviendo, ya acabó. Y como ves, esto es muy rápido. Y eso que esta computadora es pésima. Bueno, no es muy buena, honestamente, que digamos. Repito, esto lo puedes hacer en tu celular. Hay un video que tengo en el YouTube en el que te explico cómo puedes hacer ciertas cosas con tu celular usando Python justamente. Luego se los comparto o se los pongo por ahí. Y lo puedes hacer, ¿no? En la época de Lawrence, obviamente pensar en este tipo de cosas era ilusorio, ¿no? No podrías poner esto más que en una computadora y esto iba a tardar tiempo. De hecho, la historia dice que justamente él metió esto en la computadora y se iba a tomar el café y se iba a hacer muchas otras cosas en lo que acababa de hacerse el cálculo. Y ahí es justamente cuando él se empezó a dar cuenta que si movías o repetías el cálculo, las cosas daban diferente y eso tenía que ver con la precisión numérica. Pero bueno, entonces, ahorita Data mantiene esta información. Si yo quisiera graficar, por ejemplo, la proyección o la variable X contra la variable Y como función del T, pues vamos a ejecutar lo mismo. Vamos a ponerle el listplot de qué datos contra qué datos. Quiero que me tabule el dato 2 contra el dato 3, que sería graficar Y contra X contra Y, perdón, y quiero que esté en color negro. Y por alguna razón no me salió nada. Déjame ver cuál era el detalle. Claro, es que mira, aquí me equivoqué.
En las ecuaciones diferenciales le puse que estaban evaluadas sobre P y D variables, y esto no lo modifiqué, lo siento. Aquí tenía que escribir que están sobre X, Y, Z, con razón no me regresó nada. Matemática me dijo, bueno, pues yo lo hice pensando en que P y D son variables y yo lo hago, ¿ok? Entonces, creo que ya debe estar bien hecho esto, vamos a ver. Ok, ahí está. Ahí están mis puntos. ¿Qué es eso? Pues no se ve a simple vista qué es eso. Podemos decirle que grafique los datos unidos. Puedo ponerle join, true, y se ven como que muy esparcidos, ¿verdad? Esto a veces lo he visto literalmente en tesis que me ha tocado checar, y pues eso es una cuestión de que estás dejando muy espaciada la tabulación de tus datos, ¿sí? Para que no sea tan espaciada la tabulación, pues deja un paso más pequeño. Por ejemplo, le voy a decir que me grafique de 0 a 10, pero en pasos de, por ejemplo, de 0.01, ¿sí? Va a tener una mejor resolución. Confío en que esto me ayude a mejorar la visibilidad de estos datos, ¿sí? Ok, 0 a 10 es un tiempo muy pequeño, parece que la órbita se quedó como que en un solo dado ahí dando vueltas y se vino para acá. A ver, déjame cambio el tiempo. Voy a integrarlo de 0 a 50, a ver si eso es un buen tiempo. Ok, es mucho mejor. Entonces lo que estaba viendo era un pedacito de por acá. Si le doy más tiempo de evolución, vemos que nuestra órbita como que tiene dos límites en los que está como que oscilando, se queda por ahí dando vueltas y de repente se pasa a este otro lóbulo. Mi espacio-fase en general está en 3 dimensiones. Yo ahorita estoy proyectando en 2. ¿Cómo podríamos hacer para ver las tres cantidades? Pues ahora sí que en R3, pues le puedo poner list plot, creo que 3D, y puedo graficar 2 contra 3 contra 4, ¿sí? A ver si eso ayuda. Creo que no es list plot, creo que es list plot point. A ver, déjame ver. O list, que no recuerdo cómo se llama el comando. Porque list plot point me va a graficar la línea. Quizás sea esto. A ver, vamos a ver si esto ayuda. No estoy totalmente convencido que esto vaya a funcionar, pero a ver, vamos a ver. Sí funciona. Perdón, yo mismo no me lo creía. Ahí está. Y es que le puse aspect ratio 0.5. Le voy a poner 1. Para que se vea más cúbico esto. Ahí está. Y ahí se ve. Se ve cómo está la órbita en 3D con esta familia de puntos, cómo funcionó o se formó. La condición inicial creo que partía de aquí abajo, que era el 1, 1, 1, y se dio la vuelta y empezó a dar vueltas por un lado y por el otro. Él siempre observaba que la misma mariposa se formaba, pero estaba formada por diferente familia de puntos cada vez que corría su código. Y eso era algo que pues era atractivo, que no era, por supuesto que no era algo esperado. La siguiente clase vamos a discutir más sobre esto y vamos a ver un poco más sus soluciones, ¿sí? Te voy a platicar un poco más al respecto. De momento creo que sería todo por ahorita. No sé si alguien tiene preguntas o dudas, pero bueno, ya ahorita podemos pues ver en forma explícita la forma de nuestra solución y la podemos ver en R3, ¿sí? Si la ves de costado parece una mariposa justamente, ¿no? Y es el clásico ejemplo de lo que forma como tal comúnmente lo que se conoce como caos. Hay algunas formas en las que puedes como que cuantificar en qué dimensión vive esta órbita. Date cuenta que como que vive en un plano casi, un plano chueco. Si viviera en un plano chueco y usaras un poco de geometría diferencial, eh, o geometría riemanniana, podrías evocar esa cosa que llamabas curvatura, torsión, etcétera, etcétera, y podrías crear una dimensión alternativa que se llama la dimensión de Hausdorff, y esa dimensión te diría, esto no vive ni en 2 dimensiones ni en 3 dimensiones, esto vive como en una dimensión 2 punto y cacho.
ese tipo de dimensión nos ayuda a veces a cuantificar como qué tan parecido a un plano, a un espacio en particular o en general, está esa solución. Pero bueno, ese es otro campo, es otra área y también es interesante. En fin, si alguien tiene dudas o preguntas, pues con confianza los escucho. Preguntas, dudas. Por Ups, el momento no. muy bien. Bueno, entonces este script lo dejo de una vez guardado. Va a estar en su carpeta pues, de ustedes con la fecha de hoy. De mi parte sería todo. Tengan una bonita tarde y nos vemos hasta la siguiente semana. Recuerden que mañana tienen la clase con Jesús. ¿Sí? Déjenme guardo. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Tengan bonita Hasta luego, tarde. buen día. Hasta luego. Bye. Hasta luego. Profesor, una pregunta. ¿Para cuándo, bueno, se va a dejar otra tarea y otro examen? ¿O Lo cómo más, está el panorama para cerrar el curso? yo creo que lo más conveniente para nosotros va a ser una tarea examen para que no explotemos todos, tanto ustedes por esta evaluación y acá nosotros, bueno, más que nada los ayudantes, yo no tendría problema. Es más que nada ellos que no se saturen de calificaciones o que calificar. Y una tarea examen creo que reúne todo de manera quizás ambiciosa, pero adecuada para todos en un buen sentido. Entonces, creo que sería una tarea de examen que se va a centrar un poco más en esto, en el que te pediré realiza tal simulación o grafica tal cosa eh, en el software que tú quieras. O sea, no porque Jesús te enseñó Python y yo matemática, tengas que hacerlo así, pero sí de preferencia usa alguno de los dos porque los que son los que te hemos explicado, pero si tú eres un experto en otro lenguaje, úsalo, no hay problema, pero sería ese el panorama. Te voy a dejar alguna tarea examen en la que vas a tener que resolver o encontrar ciertas cosas o criterios utilizando tu compu y pues sería como que la forma en la que les haríamos dicha evaluación. ¿Qué fecha? No lo tengo con precisión. Tengo entendido que el día 10 de junio, o sea, la siguiente semana se acaba el semestre. Y todavía tenemos la semana de exámenes hasta donde tengo entendido, que sería supongo que del 13 al 17. Entonces, esta tarea de examen yo creo que tentativamente la estaría dejando el viernes para que ustedes me la regresen o nos la regresen el día 13. Es una fecha tentativa. Vale, ok, muchas gracias. Perfecto. Bueno, entonces aquí dejamos las cosas. Cuídense mucho, tengan bonita tarde. Hasta luego. Bye.